Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro workshop del día de hoy. Es nuestro cuarto workshop y este workshop se va a dedicar a poderes en compraventa. Les agradecemos mucho a todos su asistencia y esperemos que les guste mucho. Para empezar, va a comenzar el licenciado Francisco Garza, titular de la Notaría 32, con el tema Poderes para la venta, compraventa de inmuebles, generalidades y requisitos, sus formalidades, vigencias, revisiones y registro nacional de poderes. Recordemos que el chat únicamente les pedimos que lo usemos para preguntas y respuestas, las cuales serán contestadas hasta el final de las 3 sesiones y esperemos que aprendan mucho y que lo disfruten mucho. Adelante, licenciado. Les platicaba, no sé hasta dónde me quedé, pero bueno, el poder es un acto jurídico que le encargo a otra persona para que haga un trabajo que yo no puedo o no quiero hacer en ese momento. En el tema inmobiliario, para enajenar bienes, se puede hacer, sí, y estamos platicando de la manera en que se hacen los poderes. Uno es una carta poder, pero sin embargo para inmuebles no se recomienda hacer los poderes en carta poder, porque no es algo tan seguro y pudiera haber falsificaciones más fácil. Entonces, en la práctica no estamos aceptando cartas poder para actos de dominio, ¿ok? Luego, la otra manera de hacer el poder es escritura pública. Y en una escritura pública, pues bueno, la persona va al notario y firma el poder. Ahora, hay distintos tipos de poderes. Por ejemplo, tenemos los poderes para pleitos y cobranzas, para actos de administración, poder cambiario, poder para cuestiones penales, para cuestiones laborales, pero para enajenar inmuebles se requieren facultades de dominio. Esas facultades, pues obviamente tienen que estar ahí expresamente en el poder. Entonces, para hacer el poder, ustedes acuden con el notario y tienen que traer ese requisito que es actos de dominio. Los poderes también pueden ser generales o especiales. General quiere decir, de todos mis bienes que yo tenga, te estoy dando poder para que tú me representes y tú te encargues. O especial, podemos decir, sobre este inmueble te voy a dar un poder para que tú vayas y lo vendas. Entonces, esa es una manera de hacerla que es lo más recomendable. Dar poderes así generales, no, la verdad no se recomienda. Y también puede darse el caso que existan apoderados mancomunados, o sea que se pida la firma de dos o más personas para que el poder sea válido. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ya no ha habido problemas? Ok. Y bueno, en los poderes podemos poner las limitaciones que nosotros querramos. Por ejemplo, la vigencia. Le podemos poner una vigencia al poder de algunos meses, de algún año, etcétera. O dejarlo abierto sin vigencia. También se puede establecer el lugar donde va a ser ejercido el poder y algunas otras condiciones que quieran que se pongan, por ejemplo, precio o alguna otra limitante que se quiera establecer. Sin embargo, las operaciones con poder pues son delicadas porque no está compareciendo en sí el dueño. Entonces, en todos los procesos que intervienen para enajenar un inmueble, tenemos que validar ese poder. Ese poder se hizo en otra notaría, tenemos que validarlo, tenemos que ponernos en contacto con esa notaría para verificar que ese testimonio es auténtico y que el poder sí fue otorgado correctamente y que no ha sido revocado todavía o que no tengan conocimiento ellos que haya sido revocado a la fecha. Entonces, bueno, como dijimos, el poder estás representando a otra persona. ¿Qué significa esto? Que el acto jurídico en realidad lo hace el dueño. Entonces, esto incide en el tema, por ejemplo, fiscal, porque el que debe pagar los impuestos es el dueño, no el apoderado. El que debe recibir el dinero es el dueño, no el apoderado.
muchas veces en la práctica se hace una compra-venta, pero no quieren escriturar, entonces lo único que hacen es dar un poder, lo cual es sumamente riesgoso, porque eso no quita que el dueño pueda vender el inmueble o que alguien le pueda embargar o que lo pueda hipotecar, etcétera, etcétera. O sea, eso es una práctica muy, muy mala que existe, pero también muy riesgosa. No se recomienda para nada. Entonces, bueno, como dijimos, el dinero debe caer a la cuenta del vendedor, no del apoderado. Muchas veces la gente, como anda haciendo este tipo de intermediaciones, quieren quedarse con el dinero del apoderado. Sin embargo, el apoderado tiene la obligación de rendir cuentas. Entonces, ahí queda abierto un riesgo que, que no están considerando, que el día de mañana el dueño les puede decir, oye, entrégame ese dinero, porque no es tuyo, tú nada más fuiste un encargado de hacer el trámite. Entonces, pues bueno, esas son parte. A veces cuando se hace una promesa de compra-venta, se otorga un poder, pero luego ese poder muchas veces lo hacen a nombre del mismo comprador. Y hay un problema ahí, porque el comprador, al menos en Nuevo León, no puede escriturarse a sí mismo utilizando ese poder. Entonces está en un problema que pues ya pagaron el inmueble y no tienen escrituras, traen un poder, pero ese poder no les sirve para ejecutar esa promesa porque está a nombre del mismo. Entonces, sí, por eso se recomienda una asesoría correcta y que todo esté bien estructurado y bien planeado para que el día de mañana no haya ningún problema. También en el tema fiscal, es importante que el poder traiga una cláusula expresa para poder exentar el ISR si es casa habitación o cualquier otra exención que haya, porque es un derecho que si no está expresamente autorizado para ejercerlo, pues no sabemos si eso le afecte al dueño, que utilizaste una exención que no puedes volver a usar en 3 años. Entonces, tal vez no le convenía, tal vez no lo quería utilizar. Entonces, por eso es importante que el poder traiga esa cláusula. Mismo caso que si quisieran que el apoderado reciba el dinero, tiene que haber una cláusula expresa para recibir el dinero. Si no, pues, pues vamos a entrar en problemas. Finalmente, el poder, pues, ¿cuándo termina un poder? Un poder termina, pues, cuando cumple su objeto, en caso de ser un poder especial. Digamos que ya se vendió el inmueble, pues ya ese poder quedó, utilizado, ya no se puede usar para nada más. Por la vigencia o por la revocación o renuncia. Revocación, el apoderado, o sea, la persona que da el mandante, la persona que da el poder, puede revocar el poder cuando él quiera. Entonces es un derecho que tiene, hace otra escritura para revocar ese poder. Sí existen algunos poderes que se les llama poderes irrevocables, pero deben cumplir ciertos requisitos que se hayan sido otorgados para cumplir con un contrato celebrado previamente o como una condición para, para un contrato. Entonces, no porque diga irrevocable quiere decir que el poder es irrevocable, sino que debe tener cumplir estos requisitos y en realidad que existan esos contratos. Entonces se puede revocar y también el apoderado tiene derecho de renunciar al poder cuando ya no quiera seguir continuando con ese encargo. Obviamente tiene que notificar al poder dante y, y seguir en funciones para no causarle ningún daño o perjuicio. No sé si hasta aquí haya preguntas, porque es así en general el tema de los poderes. Ok, estoy viendo aquí una pregunta. Con acto de dominio ya se entiende que puede cobrar el apoderado a nombre del poder dante.
No. O sea, es algo de interpretación, pero a mí me gustaría que dijera una cláusula expresa que está autorizado para recibir el dinero, así como los poderes que pide Infonavit. Infonavit tiene un formato que ellos han autorizado y expresamente así lo señala. Otra pregunta, ¿cuáles son los documentos que se necesitan para elaborar un poder? Ok, los documentos son muy sencillos, básicamente son las identificaciones de la persona que da el poder, sus datos generales, comprobante de domicilio, etcétera, etcétera. Así nada más, es pura información. Y obviamente que nos diga para qué quiere el poder, sobre qué inmueble o para qué asunto. Para poderle dar una asesoría. Sí, una pregunta aquí, ¿un poder irrevocable se puede revocar? Sí, sí se puede revocar si no menciona por qué es irrevocable. Y si no hay detrás un contrato celebrado con anterioridad o alguna condición para que sea irrevocable. O sea, no basta con decir que es irrevocable, sino que en realidad tiene que ser irrevocable conforme lo marca la ley. Si cumple con esos requisitos, sí es irrevocable, pero si simplemente lo dice nada más por decirlo, sí se puede revocar. Muy bien, licenciado. Muchísimas gracias por su ponencia. Si hay alguna otra duda o comentario, lo pueden poner en el chat y al final lo podemos ir viendo. Ahora sigue la licenciada Marcela, quien nos dará su ponencia de impuestos por causa de poderes en ISAI, ISR y poder irrevocable. La licenciada Marcela es una experta en este tema y les recuerdo que pueden preguntar y tener cualquier tipo de comentario, los podemos poner en el chat y con muchísimo gusto lo podemos ver. Adelante, licenciada. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues a mí me tocó impuestos por causa de poderes, ISAI, ICR y poder irrevocable. Vamos a empezar con el poder irrevocable. Pues ya el licenciado definió qué es el poder, pues un otorgamiento de poderes y facultades. Les comentaba, el otorgamiento de poder irrevocable no es una forma de adquirir algo, de adquirir un inmueble. Ya vimos estipulado en los artículos del Código Civil del Estado y Federal. En la práctica hay veces que es muy común. Sin embargo, hay que tener en cuenta los riesgos que se tienen al hacer esta práctica, ¿verdad? El mandato termina de alguna manera, pues la importancia o característica principal del poder irrevocable es, como su nombre lo dice, no se puede renunciar a él y no se extingue ni con la muerte o con la interdicción del mandante. En el Código Civil del Estado dice, en su artículo 2489, cuándo termina un poder. Sin embargo, también menciona, por la muerte del mandante, con excepción del mandato de irrevocable o por la irrevocabilidad. Pero, ¿qué implica vender un inmueble con poder irrevocable en cuanto a los impuestos? Ya yéndonos más a la cuestión de impuestos. En cuanto al ISAI, el ISAI es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Es un ingreso extraordinario que se genera al adquirir un inmueble. Y este impuesto normalmente lo cubre el comprador, pero del inmueble. Dice, pero que dice la ley de Hacienda para los municipios, están obligados al pago del ISAI las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan solo el suelo o en el subsuelo con construcciones o instalaciones adheridas a él. Pero en relación al poder irrevocable, dice en su artículo 28, bis 2, para efectos de este impuesto se entiende por adquisición la que se derive de, nos vamos a la sección 12 o 12ª, la realización a través de la celebración de poderes irrevocables para actos de dominio, siempre y cuando el apoderado no lo ejerce en el término de 6 meses. Es aquí donde entra o de donde ya viene lo interesante o lo importante de los poderes irrevocables.
En la práctica, normalmente se da un poder irrevocable, bien para cumplir con un contrato, como ya lo dijimos. Pero muchas veces este tipo de contratos se dan o se otorgan para evitar esos impuestos que se generan durante una compraventa, como el ISAI, como el ICR, incluso los mismos gastos de registro público. Entonces, el municipio o la ley te da 6 meses para poder ejercer esto con los impuestos normales, o sea, sin ningún tipo de recargo o impuesto extra, pero a partir del 6º mes, de la expedición del poder, es decir, a ti te expiden el poder en enero y lo vas a usar hasta julio o agosto, ya se te va a cobrar el 3% del valor de la operación adicional al que causa el ISAI. Es decir, es como si pagaras doble ISAI, uno por la adquisición del inmueble y otro porque tú tienes un poder irrevocable y lo estás usando después de los 6 meses permitidos. Y ya, pues a partir de la fecha de escrituración, independientemente ya del tiempo que pase, de si vas a pagar o no doble ISAI, se te cobra adicionalmente el 1% del ISAI generado por cada mes que se demore en su inscripción a partir de los 30 días de la fecha de la escritura. Pongamos un ejemplo práctico, por así decirlo. Si el valor de la compraventa o el valor de la operación es de 1,000,000 de pesos, tú pagarías 30,000 pesos de ISAI. Y si lo vendes con un poder irrevocable que tiene más de 6 meses que se expidió, pagarías 60,000 pesos. De esos 60,000 pesos, si tú de ahí te tardas o se tarda en el pago de los demás impuestos, de esos 60,000 pesos se cobra el 1% mensual, cada mes que pase, que no se inscriba en registro público. El ICR, el impuesto sobre la renta. Pues en sí, este impuesto es del vendedor. O sea, le corresponde al vendedor. Se calcula o se exenta con la información del dueño del inmueble, es decir, el vendedor, no del apoderado. En el caso de cumplir con los requisitos marcados por la ley para exentar el impuesto, el poder deberá tener una cláusula expresa para exentar en el poder, como bien lo mencionó ahorita el licenciado Francisco. Hay que tener la cláusula expresa. Normalmente los poderes con las características que nos pide Infonavit, por poner un ejemplo, no, así va establecido. Y así es como que la manera recomendable para hacerlo, ¿verdad? En este caso. Pero ¿qué pasa cuando el que da el poder reside fuera del país? El dueño del inmueble reside fuera del país. Bueno, en la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 160 menciona, en los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, se considerará que la fuente de riqueza se ubica en el territorio nacional cuando en el país se encuentren dichos bienes. El impuesto se determina aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido sin deducción alguna. Es decir, si el dueño de ese inmueble reside en el extranjero y desde allá te otorga un poder, lo que se cobra de ICR, lo que Hacienda te cobra de impuesto sobre la renta, es el 25% del valor de la operación. Y de lo contrario, el contribuyente entera el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. O sea, ese es lo que se pagaría cuando la persona reside en el extranjero. Y si no, pues ya se haría el cálculo particularmente para cada situación. No sé si hay alguna duda con estos temas. Bueno, en cuanto a los 30,000 es porque pusimos un ejemplo de que el valor de la operación o de la compraventa es de 1,000,000 de pesos. O sea, pagamos el 3% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, es el 3%, o sea, 30,000 pesos. Y si se compra con un poder irrevocable que tiene más de 6 meses de su expedición,
se pagaría otro 3%. O sea, es decir, o técnicamente como doble ISAE. Uno por el poder, uno por la compraventa. Entonces, ahí serían 30,000 de uno y 30,000 del otro. En base ahí a la demora en su inscripción, registro cobra recargos, que sería el 1% de ambos, de los 60,000 pesos. Y el 25%, además de los otros porcentajes que mencionó anteriormente, que se pueden dar. Ese es cuando el dueño o propietario del inmueble, no el apoderado, vive o radica en el extranjero. Ahí es cuando, o sea, tiene su domicilio allá, es cuando aplica el 25% del impuesto del valor de la operación. Parte de no propiedad en el caso de los bienes. Es que aquí depende en cuanto a la no propiedad el valor. ¿Por qué? Porque en cuanto al ISAE, tienen un tope de que si no tienes propiedad y tu casa está menor a, me parece que son entre 450 y 500,000 pesos, pagas solamente una cuota mínima por no tener propiedad y porque tu inmueble vale esa cantidad. Si igual no tienes propiedad, pero el valor de tu casa está entre 700, 800,000 pesos, la verdad les mentiría si les digo un nombre exacto, ahorita en la mano no lo tengo. Pero ahí, del mínimo que te piden a ese, te cobran el 3% nada más, pero de esa cantidad. Y ya de ahí sería lo del poder. Pero ahí también depende mucho del valor del inmueble, el valor de la operación. No sé si... a esos 60,000 pesos se le suma el 25 pesos por tramitarse en el extranjero. Acuérdense que el ICR, eso le toca al vendedor. Y sí sería el 25%. O sea, por decir, si no tuviera el poder irrevocable, pero vive en el extranjero, como quiera se le toma o se le cobra el 25% por vivir en el extranjero y tener su domicilio allá. Por radicar allá, pues. Ya los 60,000 pues ya serían en la circunstancia de que se tiene un poder irrevocable, ya pasaron más de 6 meses, el valor de la casa es más de 1,000,000 o es 1,000,000 que fue el monto para más facilidad, tratarlo como ejemplo, por eso mencionamos los 60,000. Espero haber aclarado la duda. El irrevocable sigue, sigue siendo válido. En el artículo 28, bis 2 del Código Civil del Estado menciona, permítanme. En el artículo 2489 del Código Civil en el Estado menciona que el irrevocable no se quita con la muerte o con la interdicción del apoderado o del poderdante, mejor dicho. Y el apoderado, si ya falleció, pues ya ahí ya, ahora sí que vuelve a ser o sea, siempre ha sido el dueño, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda o algún otro comentario que tengan los participantes. Si es así, los invito a que lo pongan en el chat y al final lo podemos ver y cada ponente lo podrá ir contestando. Pasamos ahora con la ponencia del licenciado Gerardo, quien nos hablará de los poderes otorgados en el extranjero. Adelante, licenciado. Gracias, Ceci. Muy buenas tardes a todos. Yo ya me quité los audífonos, dije no voy a hacer igual ahí con que no se escuche igual. Nomás les pediré un favorzote. ¿Pueden poner una manita arriba si me escuchan? Sí, me escucho bien. Si me escuchan, excelente. Muy bien, eso era todo lo que buscaba ahora sí para verlo a gusto el tema. El tema que voy a tratar el día de hoy es los poderes otorgados en el extranjero. ¿Y por qué es importante el tema? Porque imagínense que me ha pasado muchas veces con algunos asesores inmobiliarios, varios tenemos el tema de que, oye, tengo una propiedad, pues que le están promoviendo, le están metiendo recursos, es todo un tema de esfuerzo el conseguir un comprador en muchas ocasiones. Qué padre que al mes tengas tu comprador. Bueno, a veces se tarda un poco más.
Entonces, ya tienes tu comprador feliz, ya vamos a hacer la compraventa y resulta que el vendedor, pues es de las personas que son dueños y tienen muchas propiedades en todo el mundo, en Dubái y todos lados. Entonces, pues siempre está de viaje, siempre está de viaje. Entonces, lo pescaste cuando estaba allá en Europa y no puede venir a firmar. Ya nomás falta ese pequeño detalle, que venga a firmar. Entonces, ahí es donde se complica el asunto. Y también me preguntan de que, oye, pudiéramos, o sea, pregunta el vendedor, pudiera ser que le manden el papel allá a Corea y que pues me lo regresa firmado, pudiera ser así y, pues al cabo pues todo está bien y hay confianza y pues no es así, no fuera así el tema notarial o la fe pública. Digo, o sea, nosotros encantados de ir a Cancún a firmar las escrituras y a Las Vegas, a donde nos quieran invitar. Estaría padrísimo, pero el tema de la fe notarial es ante notario, o sea, en la jurisdicción, que aquí es el tema clave, la jurisdicción notarial tiene un territorio que, por ejemplo, en el caso de la Notaría 32, su notaría, estamos en Monterrey, primer distrito registral. Entonces, la fe pública del notario tiene que circunscribirse, tiene que ser dentro de este territorio de la zona metropolitana. O sea, no puede decir el notario que fue a Estados Unidos, no puede decir que ya no tiene validez el tema. Entonces, también el tema de que, oye, mándame el escrito firmado por paquetería. Pues hay una constancia también de un pasaporte donde pasaste por migración y tiene un sello de que no estás en México. Entonces, el notario, ¿cómo se va a arriesgar? Pues a tener un papel que diga que firmó ante mí cuando hay constancia de que estás en otro lado. Sí queremos ayudar, siempre, obviamente, pero hay cosas que luego ya pues sería muy contradictorio. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, el tema es resolverlo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hay dos opciones, ahí van, dos. Primera, es buscar un cónsul. Yo creo que es la mejor de todas. Buscar un cónsul. Hablamos de la representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en extranjero. Entonces hay que buscar ese organismo, ya sea una embajada más cercana, el cónsul más cercano, perdónenme, o la embajada, y él actúa en función de notario. Es como si fueras a la notaría de, la de un lado aquí de Nuevo León, o sea, es igual, vas y firmas tu escritura de un poder, de dominio, para poder hacer la venta o poder hacer la compra. Para que tengan el fundamento, está el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, donde pueden actuar en función de notario. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos apoyar? Pues a lo mejor los podemos apoyar en la redacción o poner la esencia de las cláusulas que necesitamos para que puedan ustedes ir con ellos y decirles, mira, necesito esto, redáctamelo en este sentido y todo, para poderlo mandar a México en paquetería y listo, opera así como tal, no se ocupa nada más. No, es como si fuera un poder, hacemos como quiera la verificación de legitimidad, mandar un correo, llamada, pues para checar que sí sea, que no esté revocado tampoco, y con eso va para adelante, sin problema, sin más formalidades que eso. Oye, no hay una embajada, no hay un consulado, o no me quiere, o está muy complicada la cita de un consulado. También nos pasó en pandemia, que como no se podían regresar o venir y todo, pues tuvimos ese problema de que los cónsul pues no estaban atendiendo tan fácil, o las citas muy tardadas. Ahorita creo que ya no. Entonces, la otra forma es la legalización de documentos. Entonces, tú acudes ante un notario público de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, acudes ante un notario y el tema de la legalización es de que el gobierno donde se está expidiendo va a validar que sí es la autoridad correcta y legítima, y se lo va a mandar a México para decirle que sí está bien otorgado el poder ante esta autoridad, ante esta fe pública. Entonces, antes de 1959, este trámite duraba
como un chorro, un año, no sé cuánto, la legalización en cadena o tradicional, como se conoce, o en algunos países que no están dentro del convenio de la Haya, que ahorita vamos a platicar, tiene que ser así. Y pues imagínense, un año para un poder nombre ya se te cayó la venta, ya está viviendo en otro lado. Por eso se juntaron los diversos países en 1959, firmaron el convenio de la Haya, que quiere decir, bueno, es un convenio por el que se suprime este requisito de la legalización que era bien tardado. Varios países se firmaron este convenio. Aquí está una liga, si la pueden checar en internet, le ponen convenio de la Haya, países contratantes, y ya no es necesario ese tiempo, sino que nada más el notario público de Estados Unidos se le pide que le apostille el documento y ya ese lo mandan por paquetería, ya apostillado, lo mandan por paquetería acá a México. Después de ahí van a quedar dos requisitos nada más para poder usarlo. No es simplemente la apostilla, ahí va. Sigue la traducción ante un perito autorizado por los tribunales, por el Tribunal Superior de Justicia. Hay una lista, te metes al tribunal y hay una lista de varios peritos autorizados. Y el otro requisito es la protocolización ante notario, o sea, pasarlo ahora sí a un instrumento de un notario aquí en México. Viene en el artículo 126 de la ley del notariado, este requisito de la protocolización. Los convenios dicen que no se necesita, el artículo dice que sí, y total, para no entrar en temas con registro y que todo salga bien, mejor sí lo hacemos, mejor protocolizamos, el poder apostillado, que ya está traducido, y le damos para adelante. Y ya da cuenta que todos contentos, sale su trámite bien, su cliente contento, y en costos, pues ya no hace mucha diferencia este tema de la protocolización. Mejor todo bien, todo en orden, y que todos contentos para que nos siga recomendando. Pues bueno, no sé si hay alguna duda, es un tema muy rápido, muy práctico, pero adelante si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buena exposición. Y sí, como dice el licenciado, si tienen alguna duda o comentario, adelante. Yo con mucho gusto las leo y cada uno de los ponentes los podría ir a empezar a resolver. Hay una pregunta que dice, ¿se llega a utilizar el recurso del exhorto o ese es otro tema? El exhorto es un tema de comunicaciones entre juzgados, entonces ahí va por otro lado del tema de los poderes otorgados en extranjero. Como quiera traemos ahí varios casos prácticos, igual y vamos a ver muchas dudas muy padres ahí. Súper, bueno, pasamos a la sección ahora de casos prácticos. Aquí hay casos en donde puede haber cualquier tipo de situación y es una situación en la que todos los brokers se podrían llegar a enfrentar o cualquier persona que necesite un poder. ¿Cuáles son los documentos necesarios para elaborar un poder para una venta? Esa creo que ya la habíamos comentado, que son las identificaciones de las personas que otorgan el poder, datos generales, comprobante de domicilio. Y obviamente que nos platiquen el objeto del poder. Si es para un inmueble, pues las escrituras, al menos una copia. Muy bien, licenciado, muchas gracias. El siguiente caso es, el apoderado llega con un poder ratificado a la notaría y quiere vender. ¿Qué sucede en ese caso? Nosotros no aceptamos por políticas internas poderes para actos de dominio en carta poder. Como les platicaba, es muy peligroso, son más fáciles de falsificar y aunque la ley sí lo contempla, preferimos no hacerlo por seguridad de todos. También cuando traen poderes muy antiguos, pues no. Luego la 3, el apoderado comenta que quiere recibir el pago de la venta, pues tiene un contrato de promesa de compraventa privada a su favor, es lo que platicábamos. No se puede hacer el contrato consigo mismo. O sea, el apoderado no se puede escriturar a sí mismo. Entonces, tendría que escriturarle a alguien más. Pero, como ahí hay un contrato de promesa, pues a lo mejor hay un tema, porque pues no puedes vender la propiedad dos veces a diferentes personas. Entonces, habría que finiquitar, terminar ese contrato previo y hacer uno nuevo.
Entonces, bueno, y si ya se entregó el pago, pues va a ser un problema. La 4. El poder para venta contempla facultades generales de dominio, pero no especifica un inmueble objeto de venta. Sí, sí se puede utilizar si es un poder general. Decíamos que no nos gusta hacer poderes generales porque, pues, imagínate darle un poder a alguien para que maneje todo tu patrimonio. Es algo demasiado fuerte, pero sí llega a darse el caso. En casos especiales, y si el poder es válido y se valida con la notaría que lo expidió, pues bueno, las personas son libres y pueden dar el poder que quieran, ¿verdad? 5. El poder fue otorgado en el extranjero y viene a domicilio en México. Ok. Si el poder está otorgado en el extranjero, pero la residencia es en México, es un residente en México y no se le va a retener el 25% directo, sino que va a ser el cálculo del impuesto normal, como cualquier residente en México. Si se ha dado el caso que alguien se va por cuestiones de trabajo un par de meses al extranjero y en ese inter tiene que vender un inmueble y da un poder, pero su domicilio sigue estando en México. No se fue a vivir allá permanentemente, simplemente está 2 meses. El domicilio se considera que es donde vive 6 meses. Entonces, si él nada más va a un proyecto 2 meses y regresa, no es, no es que viva allá, es que está temporalmente. En ese caso no se le retiene como extranjero porque sigue siendo un residente. Obviamente tiene que justificarlo con comprobantes de domicilio, etcétera, etcétera. Y la 6, el poder es otorgado ante fedatario público extranjero, por ejemplo, un consulado, y se trata de poder general, pero no especifica el inmueble. Sí, sí se puede utilizar, simplemente sería ponernos en contacto con el consulado para validar que el poder sea verdadero y que no sea una falsificación. El poder fue otorgado con fecha de 1980, se puede utilizar. Si el poder no tiene vigencia, en teoría es válido, pero en la práctica no, yo no lo aceptaría porque ya pasaron demasiados años. Pudiera ser que ya murió el poder dante, o que esté ya en interdicción. Siento yo que es muy riesgoso y pasaron tantos años que no sabemos si todavía es la intención de él que ese poder siga vigente. A lo mejor nunca lo revocó por olvido o desidia. Entonces, preferimos que se otorgue uno nuevo o que firme directamente el propietario. La 8, no cuentan con el poder original, solo con copia certificada. Aquí la recomendación es que les pidan un segundo testimonio al notario. La copia certificada, en teoría sí es válida, pero pues es mejor tener el poder original, sobre todo si es especial sobre un inmueble, pues es el documento con el que estás acreditando la venta. Entonces, se puede pedir un segundo testimonio al notario que lo hizo. En lugar de copia certificada, creo que quedaría mejor, más seguro para todos. 9, el poder tiene un error en el número de finca del inmueble, en la descriptiva. Bueno, aquí hay que ver si la notaría que lo expidió lo puede corregir, y si lo puede corregir, que lo corrija. Si no se puede, se pudiera hacer un acta aclaratoria o de plano un nuevo poder. Habría que ver el caso y qué tan grave es el error, porque si de los demás elementos podemos identificar plenamente el inmueble, pues sí estamos hablando de lo mismo, pero habría que verlo. Lo mejor es que se corrija. El poder no contempla la facultad para exentar el ISR, pues es mejor que no lo exente, porque como decíamos, es un derecho que a lo mejor no quiere ejercer el propietario, porque no lo puede volver a ejercer en 3 años. Entonces supongamos que se vendió una casa de $1 millón de pesos y lo utilizó y luego quería vender otra donde en realidad vive, de 3 millones, pues, o después de un año, no va a poder. Entonces creo que sí necesita venir expresamente esa cláusula.
11. El poder es irrevocable, pero no menciona la razón de serlo y no hay ningún contrato subyacente que se requiere. Es lo que platicábamos, no nada más porque diga que es irrevocable. Tiene que haber un contrato detrás que nos justifique por qué es irrevocable. Si no lo hay, aunque lo diga que es irrevocable, sí se puede revocar. ¿Se puede revocar el poder en cualquier notaría? Sí, en cualquier notaría se puede revocar. Y es lo mismo un poder in mandato. Poder es un acto unilateral. De hecho, cuando se firma un poder, nada más lo firma el poderdante. No, normalmente no lo firma el apoderado. Cuando ya lo firma el apoderado, se le llama mandato, porque ya es un contrato. En realidad es muy, muy similar y en la práctica se usa indistintamente. Pero teóricamente esa es la diferencia, que uno es un acto unilateral y otro es un contrato. Y la 14. En un poder irrevocable, como saben, si el poderdante no ha muerto. ¿Cómo saben si no ha muerto? Aquí estamos actuando de buena fe. No podemos saber si la persona falleció, pues porque puede fallecer ayer o antier o hace una semana. Entonces, se valida el poder, se verifica y la persona, el apoderado, manifiesta bajo protesta que no le ha sido revocada ni limitada sus facultades. En caso de que hubiera una irregularidad, pues el apoderado pudiera tener una responsabilidad. No ha concluido el juicio de herederos y se busca hacer la venta del inmueble. Supongo que por medio de un apoderado. Habría que ver si es para un gasto urgente de la herencia. Si es para un gasto urgente de la herencia, sí se puede hacer, incluso por medio de un apoderado. Y el albacea, obviamente. Tienen que firmar todos los herederos y el apoderado. La 16, puede venderse un inmueble con poder si se requiere crédito hipotecario. Sí, sí se puede. Obviamente el banco va a pedir revisar todos los documentos, sí, al igual que nosotros, pero sí se puede. El poder ya se encuentra apostillado y traducido. ¿Es obligatoria la protocolización? Pues es lo que platicaba el licenciado Gerardo. La ley del notariado sí nos pide que se protocolice. Sin embargo, hay un tratado internacional que dice que no es necesario, el cual está por encima de la ley del notariado. Y bueno, pudieran no protocolizarse ante notario. Sin embargo, pues a veces les conviene más que sobre y no que falte, ¿verdad? Si la ley lo menciona, pues se puede hacer y así no tienes ningún hueco, ningún problema. Y no sé si haya más preguntas. Aquí hay una, me queda alguna duda, aunque sea de manera genérica. ¿Qué similitud tiene un poder, cesión de derechos y donación? La verdad no tienen similitud. Un poder es cuando le encargas a alguien que te represente. Estás actuando tú a través de otra persona. Te estás encargando un favor, un encargo, pero eres tú el que jurídicamente actúa a través de otro. La cesión de derechos, pues estás cediendo tus derechos. Son derechos tuyos y tú por tus propios derechos los cedes. No estás utilizando ningún poder. Y la donación igual, pues te estás donando derechos, bienes, etcétera, a una persona directamente sin utilizar un poder. La donación es gratuita, la cesión de derechos puede ser onerosa, pero no tienen similitud. Y pues bueno, es un tema más o menos sencillo, nada más lo importante es cuidar bien los detalles, que el poder esté redactado correctamente, que tenga todas las cláusulas que deba contener para que luego eso no retrase la operación o que lo rechace el banco o que lo rechace la notaría o que lo rechace el Infonavit porque le faltó algún detalle. Ya vimos los puntos importantes, actos de dominio que que esté expresamente facultado para recibir el pago en su caso, lo del ISR, los extranjeros, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre es
es bueno darle una repasada para que ustedes también estén capacitados y puedan prevenir alguna situación que pueda darse y que no se entorpezca la operación. Muchísimas gracias, licenciado. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro workshop. Esperamos lo hayan disfrutado mucho. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí tengan la confianza de mandarnos cualquier mensaje, ya sea al DM o al WhatsApp que sale ahí. Ya sea el licenciado Gerardo o yo les estaríamos contestando. Y con muchísimo gusto les estaríamos resolviendo cualquier de sus dudas y sus cuestiones. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos verlos en el siguiente workshop. Y cualquier cosa quedamos al pendiente. Muchísimas gracias.